Bueno, chicos, buenas noches. Bienvenidos a esta charla que, como lo dice Pablo, sí es un tema de bastante interés para la gran mayoría de nosotros, porque sabemos que el tema de las ayudas ergogénicas sí puede representar una mejora significativa en nuestro rendimiento y no solo en eso, sino en la forma en la que nosotros nos recuperamos. Pero como lo decía Pablo, pues no es implementar ayudas ergogénicas porque sí, sino escoger esas que tienen mejor evidencia científica, también saber escoger el suplemento que vamos a implementar, que cumpla con las características que tiene que tener, pues para que nosotros podamos ver ese efecto ergogénico. Entonces la idea ahorita es como abordar todas esas cositas, pues para que podamos implementarlas de la manera que es y en el momento que es. Entonces, bueno, lo primero es hablar sobre qué son las ayudas ergogénicas. Resulta que la ISSN lo define como cualquier técnica o sustancia que ayude a mejorar el rendimiento físico o incluso mental en la actividad física y en el deporte. Y digamos que dentro de esas ayudas ergogénicas hay muchísimas cosas, pero generalmente lo que más se utiliza o de lo que más se habla, por ejemplo, son los suplementos nutricionales, técnicas de entrenamiento, que por ejemplo, sí, como las técnicas que por ejemplo ustedes implementan en el día a día, eso también, digamos que puede ser considerado una ayuda ergogénica, pero también la manipulación dietética o nutricional y los tratamientos farmacológicos. Entonces, ahorita, digamos que básicamente nos vamos a enfocar en esas ayudas ergogénicas, que son básicamente suplementos nutricionales. Y aquí también hay algo súper importante que hay que recalcar, y es que, por ejemplo, la ISSN enfatiza muchísimo en que cualquier uso de las ayudas ergogénicas debe basarse en evidencia científica y ser considerado en el contexto tanto de la salud como en el bienestar del atleta. Y además, digamos que también, además de eso, a la hora de elegir como esas ayudas ergogénicas, también tenemos que mirar la regulación de las organizaciones deportivas sobre el uso, pues, de ciertos compuestos o métodos, porque pues obviamente la idea tampoco es ir pues en contra de la ética, en contra, por ejemplo, de la normatividad, por ejemplo, de la WADA, porque pues sabemos que hay muchas sustancias que digamos que a simple vista parecen inofensivas y que pues sí se supone que generan sí, como un efecto o una mejora en el rendimiento, pero muchas veces, por ejemplo, van en contravía pues en el tema de salud. Entonces la idea es como implementar cosas con evidencia que sean seguras y de la manera adecuada. Entonces, eh, como les venía diciendo, la idea de las ayudas ergogénicas es periodizarlo. Y digamos que cuando uno habla de periodizar, o se trata básicamente como de utilizar de manera planificada o intencionada estos métodos o estrategias nutricionales que cuenten con mayor respaldo científico. Y digamos que el tema de qué es la periodización y por qué se debe utilizar es porque básicamente el periodizar un suplemento sí puede generar un beneficio pues en el tema del rendimiento pues del atleta, pero por ejemplo cuando se utiliza de manera crónica, de manera permanente, puede generar el efecto contrario o incluso muchas veces esos compuestos, esas sustancias, con el pasar del tiempo, cuando se utilizan de manera prolongada, también pueden generar como que se pierda la sensibilidad del compuesto, que por ejemplo ya deje de actuar de la forma en la que tiene que actuar. Y muchas veces a mí me preguntan por qué no puedo utilizar X suplemento pues de manera permanente. Bueno, sobre todo por ejemplo pasa mucho con la cafeína y con los nitratos. Y la cosa, por ejemplo, con el tema de la cafeína es precisamente eso, que cuando uno lo utiliza pues de manera crónica en todos los entrenamientos, pasa que nosotros vamos como perdiendo esos receptores pues sí, que se unen a la cafeína, y eso hace que nosotros perdamos la sensibilidad pues como a la cafeína como tal. Y ya ahorita incluso de hecho vamos a hablar algo de eso. Y por ejemplo eso pasa con la cafeína, pero por ejemplo también está el tema de los nitratos, que eso también es algo que a mí me preguntan mucho, que por qué hay que periodizarlo, que por qué no se puede utilizar de manera permanente. Y ahí por ejemplo en el caso de los nitratos, la razón principal es que al día de hoy no hay evidencia científica que nos muestre que el utilizarlo de manera crónica sea seguro para la salud. Entonces, digamos que por ese lado uno también, pues como que se cuida mucho en salud, entonces por eso también se periodizan mucho, pues como esas ayudas. Y la cosa es que pues un protocolo de suplementación que no esté periodizado, como les decía, puede, pues
acarrear como una supresión de los efectos, de los beneficios, incluso generar efectos negativos en el rendimiento del deportista. Por ejemplo, y ahí les doy otro ejemplo, el tema del uso de estrategias antioxidantes. En cierto momento como de la preparación pueden ser útiles como para ayudar a agilizar los procesos de recuperación, pero por ejemplo, y eso también yo se los menciono mucho en consulta, cuando uno utiliza muchas estrategias antioxidantes, y pues digamos que en muchas estrategias y de manera digamos que permanente, eso puede poner al cuerpo en un estado muy antioxidante y eso, por ejemplo, puede inhibir las adaptaciones fisiológicas al entrenamiento. Pues digamos que todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta. Como les decía, pues también pues la idea de la periodización es como ubicar esos suplementos en momentos estratégicos dependiendo de los objetivos, no solo de rendimiento, sino que incluso también de composición corporal. Entonces, ahí, por ejemplo, Aitor Biribay, que es como el nutricionista en jefe del INEOS, él nos muestra como este esquema de periodización de la suplementación, que a mí me parece súper chévere. Si quieren, pues le pueden sacar como captura a la pantalla. Ahí, por ejemplo, si nosotros miramos, a ver, los nitratos, por ejemplo, aquí suelen estar como más hacia al final del último mesociclo, que digamos que uno en teoría podría decir que es como ya acercándose al objetivo de carrera, pero por ejemplo hay otros suplementos que uno puede utilizar de manera permanente, obviamente no en todos, pero que sí puede ser como por ejemplo la vitamina D. Por ejemplo, aquí también están los probióticos, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque los probióticos ahorita es un suplemento que ha ido escalando como en ese ranking de clasificación pues de suplementos, y ahorita está en evidencia A. Entonces, por ejemplo, uno lo utiliza principalmente como antes de objetivos deportivos. Ya ahorita les voy a contar por qué. El zinc también, por ejemplo, ya cuando uno se va acercando pues como a los objetivos principales, como en el último mesociclo, microciclo, sirve mucho porque como sabemos el tema de pues como de tener altas cargas de entrenamiento, sí implica como una disminución del funcionamiento del sistema inmune. Entonces ahí hay varias cositas pues como que nos pueden servir como de guía para saber en qué momento podemos como utilizar cada ayuda ergogénica. Entonces, ahorita la idea es que vamos a hablar como de tres momentos puntuales: el antes, el durante y el después de una carrera. Entonces, para empezar el antes, vamos a hablar de un suplemento que yo creo que es muy mencionado, muchos lo utilizan, algunos de una forma adecuada, otros de otras no tanta. Ahí el tema con los nitratos es que los nitratos son un compuesto, como una molécula, que al metabolizarse se convierte en óxido nítrico. Y ese óxido nítrico lo que genera es como una vasodilatación que permite un mejor flujo sanguíneo, y eso pues obviamente facilita mucho como la entrega de oxígeno al músculo, a los tejidos, entrega de nutrientes, también puede ayudar a la contracción muscular. Y eso pues digamos que a la final reduce como el costo de oxígeno en intensidades submáximas. También otro beneficio pues de esto, como de que haya un mejor flujo sanguíneo, es que muchos procesos metabólicos se den de manera pues como más eficiente, y ahí por ejemplo también pues mejora la respiración mitocondrial, también hay una mejor biogénesis mitocondrial, que es básicamente como que el músculo puede como crear nuevas mitocondrias, que la mitocondria es como el organismo, como la célula en donde más se realizan como, pues, como los procesos metabólicos. Y pues digamos que eso ayuda mucho pues a la flexibilidad metabólica, a tener una mayor eficiencia, pues por ejemplo, del uso de sustratos, entonces también ayuda mucho en esa parte, pero, ay, perdón. Como les decía, como con todos los suplementos, hay que saber escoger el suplemento, hay que utilizarlo en el momento adecuado, tener en cuenta como sí, como ciertas condiciones. Ahí lo primero con los nitratos es que la dosis recomendada va entre 350 a 600 miligramos de nitrato al día, y lo ideal es tomarla 2 horas antes del entrenamiento o de carrera. Y aquí digamos que hago un paréntesis porque la suplementación con nitratos tiene, por decirlo de alguna forma, dos protocolos. Hay un protocolo que es el protocolo agudo y el protocolo crónico. El protocolo crónico es el que de pronto nosotros más conocemos, que es el de empezar a implementarlo por ahí unas 2, 3 semanitas antes de carrera. Y ahí digamos que la idea es que lo empecemos como con esa antelación y tomarlo todos los días, idealmente 2 horas antes del entrenamiento. Pero entonces ahí hay algo que a mí siempre me preguntan, y es el tema de la dificultad de tomarlo con 2 horas de entrenamiento, 2 horas antes de entrenamiento, cuando entrenan tan temprano. Entonces ahí digamos que cuando uno está buscando como esa carga de los nitratos,
no es tan grave que de pronto lo tomemos como de pronto más cerca al entrenamiento o incluso después del entrenamiento. Obviamente lo ideal sí sería tomarlo antes porque a la final lo que nosotros estamos buscando es como generar esa saturación de óxido nítrico, pues para digamos que aprovecharlo en el día de carrera. Entonces cuando se utiliza el protocolo crónico lo podemos tomar ahí como encimita del entrenamiento y no pasa nada. Pero entonces ya con el protocolo agudo, que es como para utilizarlo pues como en un solo día, en días específicos, sí la idea es que tratemos de dejar esas 2 horitas, pues tomarlo esas 2 horitas antes del entrenamiento, precisamente para que el cuerpo tenga tiempo de metabolizarlo, de convertir esos nitratos en óxido nítrico para poder ser utilizados en el entrenamiento. Y ahí, por ejemplo, cuando se utiliza pues como en días puntuales, sí el tipo de entrenamientos que uno más les recomienda para implementarlo son entrenamientos en intensidades submáximas. Zona 4, zona 5, como ese tipo de entrenamientos en donde hay intervalos muy, muy cortos, pero muy, muy intensos. Y pues digamos que ya pues cuando se usa el protocolo, digamos que crónico, pues obviamente hay que tomarlo en todos los entrenamientos. Otra cosa que hay que tener en cuenta con el uso de nitratos es que cuando nosotros utilicemos o lo consumamos, es importante que no nos hayamos cepillado los dientes, que no hayamos utilizado enjuagues bucales, porque precisamente nosotros tenemos unas bacterias en la cavidad bucal que inician esa metabolización de los nitratos. Entonces, cuando nosotros nos cepillamos, cuando utilizamos enjuagues bucales, pues obviamente esas bacterias, digamos que se hace un barrido de ellas, desaparecen, entonces eso dificulta un poquito más como, sí, como esa metabolización de los nitratos. Entonces, súper importante tenerlo presente. Otra cosa que hay que tener muy presente con el uso de nitratos es que está contraindicado en personas que estén utilizando medicamentos vasodilatadores, porque precisamente como el óxido nítrico pues que se produce a partir de los nitratos genera vasodilatación, cuando utilizamos este tipo de medicamentos, eso puede generar, digamos que una vasodilatación excesiva y puede hacer que la presión, pues la presión arterial baje mucho. Entonces, obviamente eso es riesgoso pues a la hora de estar en un entrenamiento en donde obviamente de pronto el signo de de una hipotensión, pues puede ser riesgoso pues a la hora de maniobrar, pues digamos que a la hora de desempeñarnos en los entrenamientos, entonces con eso hay que tener mucho cuidado, que por ejemplo ese tipo de medicamentos generalmente se utilizan en personas con diagnóstico de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, angina del pecho, disfunción eréctil e hipertensión pulmonar, digamos que esos son como los principales, entonces las personas que de pronto tengan ese diagnóstico, hacer una buena revisión de los medicamentos que están utilizando para ver si de pronto pues resulta contraindicado o si lo pueden utilizar pues de manera segura. Pero incluso miren que, por ejemplo, cuando la persona tiene hipertensión, pero aún no se le ha ordenado un medicamento, los nitratos pueden ayudar mucho a dar manejo a la hipertensión. Entonces ahí digamos que uno tiene que evaluar como el caso puntual de la persona. Lo otro con los nitratos es, y como les venía diciendo, revisar muy bien el suplemento que vamos a utilizar, porque uno encuentra mucho en el mercado nitratos que son básicamente como la remolacha deshidratada y pulverizada. Muchas veces, por ejemplo, vienen en capsulitas que uno ahí no alcanza a lograr nada. Y como les decía, el tema de la dosis es súper importante para que nosotros podamos ver ese efecto ergogénico. Entonces yo siempre les digo que revisen en los rotulados, que les reporte pues la cantidad de nitratos que tiene cada porción. Por ejemplo, las marcas que yo más les recomiendo y que de pronto encuentra más, pues como en Colombia y en general en la mayoría de los países, es esta de Force Factor y el de 226ers. Digamos que son como las marquitas más recomendadas. Ellos ahí como que nos reportan el aporte de nitratos por porción. Por ejemplo, este de Force Factor a mí me gusta mucho porque es bastante concentradito y rinde mucho. O sea, de verdad es muy bueno, el sabor es súper rico. Ya estos otros, por ejemplo, este de Biret es súper famoso, pero yo la verdad no sé. Tengo entendido que el tarrito tiene 400 miligramos de nitratos, o sea que es casi que el límite inferior de la dosis. Estos también, por ejemplo, los del Jumbo utilizan este de Amax. Y está también este de 6D Nutrition, que también es una marca conocida. Entonces ahí la otra cosa es que también uno debería irse por marcas que sean conocidas. Entonces aquí les dejo como estas referencias. Otro suplemento o ayuda ergogénica que podemos utilizar antes de carrera es el glicerol, que de hecho el glicerol pues muchas personas no lo conocen y es un suplemento muy muy bueno, sobre todo en aquellas personas que tienen una tasa de sudoración muy alta o por ejemplo cuando van a correr a climas cálidos o cuando de pronto el tema del habituallamiento es muy difícil en carrera.
digamos que el glicerol básicamente es una estrategia de hiperhidratación que te permite a ti retener hasta 1 litro de agua por 4 horas aproximadamente. Y esto sucede porque el glicerol lo que hace es como aumentar el gradiente osmótico a nivel renal y esto permite que haya una mayor reabsorción del agua que va en la orina de regreso hacia el torrente sanguíneo. Entonces eso disminuye las pérdidas urinarias y, por ejemplo, cuando uno utiliza ese glicerol, uno sí nota pues que digamos que las ganas de ir al baño disminuyen mucho pues ya después de pasada como como les digo yo, como la primera media hora después de haber tomado todo el protocolo de glicerol. Entonces eso pues también hace que de pronto, no sé, cuando salgamos a rutas muy largas, pues que no tengamos que estar yendo al baño. Y pues obviamente al lograr como esta hiperhidratación, al lograr retener un poco más ese líquido que nosotros estamos bebiendo, eso tiene muchos beneficios pues en el tema de termorregulación, eso también aumenta el volumen plasmático pues permitiendo que haya un adecuado gasto cardíaco, un mejor flujo sanguíneo, también obviamente ayuda pues al tema de prevención de calambres, entonces de verdad que es un muy buen suplemento, sobre todo pues en distancias largas. Y el protocolo consiste básicamente en utilizar, bueno, aquí yo les estoy mostrando puntualmente este producto de Glion que de hecho, y nosotros con Pablo hemos hecho como una revisión de los gliceroles que hay en el mercado y yo creo que no hay ningún suplemento que se le compare a este. Es muy bueno en términos de concentración, en términos de sabor, incluso este también tiene algo que creo que la gran mayoría de los gliceroles no tienen y es que también aporta sodio. Entonces eso ayuda a lograr incluso una mejor hidratación y ahí la idea es que utilicemos entre 1.25 a 1.5 mililitros de Glion. Esto es digamos que un suplemento que está concentrado al 80%. Entonces, digamos que el volumen que nosotros vemos acá no es el mismo volumen que vamos a utilizar o no es necesario como tomarlo así directamente del envase, tenemos que diluirlo. Y la idea es como, bueno, primero hacer el cálculo del Glion como tal por kilogramo de peso. Entonces, lo que hacemos es coger el 1.25. Generalmente uno les recomienda que empiecen por el límite inferior del ranguito y vayan midiendo tolerancia, entonces cogemos el 1.25, lo multiplicamos por el peso y la idea es que también esa cantidad de Glion la diluyamos en 25 mililitros por kilogramo de peso. Entonces ahí hay que hacer el cálculo de lo que vamos a añadir de Glion y lo que vamos a utilizar de agua. El inicio como del protocolo de hiperhidratación, la idea es que tiene que ser, digamos que sin contar el tiempo de desayuno, 90 minutos antes del entrenamiento o de la carrera. Pero entonces aquí hay que tener una cosa en cuenta y es que se recomienda desayunar al menos entre 30 a 45 minutos antes, generalmente con 30 minuticos está bien. Entonces en realidad nosotros tenemos que empezar la preparación para la carrera o para el entrenamiento 2 horas antes. Ahí una vez tengamos como ya la mezcla del Glion, es decir, el Glion disuelto en el agua, lo que vamos a hacer es como dividir ese volumen de agua en 5 tomas iguales, 5 o 4, digamos que eso depende mucho de qué tanta como capacidad gástrica tengas tú, pero generalmente uno maneja 5 tomas. Y la idea es como tomarnos una toma cada 15 minutos, digamos que eso da justo los 90 minutos. Y después de tomar como todo el volumen de la preparación, la idea es como dar un tiempo más o menos de unos 30 minutos sin tomar ni comer nada. Y después de esto, generalmente uno siente como la necesidad de ir al baño, que es como la última micción pues, que uno hace antes de carrera. Entonces uno ya va al baño, orina y ya digamos que queda con la hiperhidratación. Entonces es un protocolo que es un poquito complejo, pero como les digo, o sea, impacta mucho en el tema de rendimiento porque hay algo que yo siempre les digo también y es que muchas veces la fatiga y el tema, por ejemplo, de calambres aparece de manera pues como temprana en las carreras, en los entrenamientos y muchas veces no es un tema tan asociado pues como por ejemplo a la alimentación que generalmente uno lo primero que le echa la culpa es el tema de la alimentación. Muchas veces es el tema de hidratación. Entonces es algo que sí, pues de ser manejado bien, sí puede implicar una mejora en el rendimiento. Entonces también es una ayuda ergogénica que me parece muy buena. Pero entonces ahí, igual que con los nitratos, hay que tener como ciertas precauciones. Ahí, por ejemplo, el Glion pues digamos que al poner a trabajar un poquito más el riñón, está contraindicado en personas con diagnóstico de hipertensión arterial, obviamente en personas que hayan tenido o que tengan enfermedad renal o antecedentes de enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas,
También, obviamente, si la persona si la mujer está en estado de embarazo o sospecha que puede estarlo, también, pues uno no les recomienda el glicerol. Y es básicamente eso. Ahí, por ejemplo, el glicerol también es muy bueno. Muchas veces, pues, como que da sustico utilizarlo porque, pues, de pronto, no sé, piensan que eso queda trazas como de eso, pues, en sangre o algo así, y resulta que la eliminación por completo del glicerol se da a las 8 horas, o sea, a las 8 horas ya uno elimina todo el glicerol que pues ha consumido, entonces es un suplemento que es bastante, bastante seguro. Entonces ahí, eso por ese lado. También hay otras ayudas que podemos utilizar, digamos que ya como un bonus antes de las carreras, que es básicamente el suplemento de probióticos y el suplemento de zinc. Con el suplemento de probióticos, como les decía, ese es un suplemento de una ayuda ergogénica que ha venido escalando como en ese ranking, por ejemplo, del Instituto Australiano del Deporte, y ahorita está en evidencia A, y la razón de ser de eso es que el uso de probióticos antes de carrera, sobre todo, por ejemplo, cuando van a correr, no sé, fuera de la ciudad en donde viven, en otro país, les ayuda mucho porque eso les ayuda a protegerse desde la parte gastrointestinal, ayuda a evitar como la prevalencia como, sí, o la aparición de esas molestias gastrointestinales, porque pues obviamente si uno va a correr fuera, pues fuera de donde uno vive, obviamente uno sabe que uno va a tener que comer más en restaurantes. Por ejemplo, si tú corres en otro país, se sabe que, por ejemplo, la microbiota de los alimentos puede llegar a ser muy, muy diferente. Entonces, el uso de probióticos les ayuda como a protegerlos un poquito de esa parte gastrointestinal, pero no solo eso, sino que también los probióticos, y eso pues ya está súper comprobado, ayudan a mejorar como sí, como la microbiota intestinal, y resulta que la microbiota intestinal puede llegar a ser hasta el 70% de nuestro sistema inmune. Entonces, eso también les ayuda como a reforzar un poquito desde la parte inmune. Ahí la idea es como, y digamos que de acuerdo al protocolo del Instituto Australiano del Deporte, la idea es como empezarlo 14 días, 15 días antes de carrera. Entonces, para que lo tengamos presente, ahí también con los probióticos, pues hay varias cositas que hay que tener en cuenta pues a la hora de escoger un buen probiótico. Generalmente se recomienda mirar el tema de la concentración. Lo que uno busca generalmente es que esté entre 1 y 50 billones de unidades formadoras de colonia, y también cuando se utiliza, por ejemplo, con este objetivo más como por salud gastrointestinal, por decirlo de alguna forma general, la idea es buscar un suplemento que tenga varias cepas de probióticos, por lo menos unas 5 cepitas, 5 o 6 cepitas, como para que tengamos una buena variedad de, pues, como de estos microorganismos. Pero, por ejemplo, ahí con los probióticos, que eso ya es un tema que de pronto vamos a tocar más adelante, por ejemplo, hay algo curioso, y es que uno puede utilizar cepas puntuales para tratar como ciertos aspectos específicos ya en temas de salud. Entonces, digamos que eso también es súper chévere, yo creo que más adelante lo vamos a hablar, pero para este objetivo nos sirve un suplemento de probióticos que tenga pues como la mayor cantidad de cepas. El otro suplemento o ayuda ergogénica que uno utiliza mucho antes de carrera es la suplementación con zinc, porque el zinc también tiene mucha evidencia en este tema de, pues como de ayudarles a reforzar un poquito más en el funcionamiento del sistema inmune. Y ahí hay una cosa, y es que como sabemos, cuando uno se va acercando al pico de forma, cuando uno se va acercando como a esos objetivos deportivos, obviamente las cargas del entrenamiento van a ir siendo más altas, y en esas últimas 2, 3 semanitas, obviamente es cuando las cargas del entrenamiento generalmente suelen estar más altas, y como yo les decía al principio, eso muchas veces genera que haya una disminución en el funcionamiento del sistema inmune. Entonces ahí el zinc nosotros lo utilizamos mucho como a modo preventivo, como para blindarlos un poquito desde esa parte inmune, porque es muy frecuente verlos llegar con resfriados a carrera, o incluso después de carrera, pues después de un esfuerzo físico tan grande, también es súper frecuente que suceda. Y ahí digamos que la idea es como implementar entre 40 a 50 miligramos de zinc al día, y empezarlo, como les decía, entre 2 a 3 semanitas antes, y después de carrera implementarlo por lo menos unos 3 a 5 días, precisamente previendo que de pronto no nos vaya a dar el resfriado ya después de carrera. Pero entonces ahí incluso hay otra cosa, y es que, por ejemplo, si en ese periodo de tiempo como antes de carrera, no sé, resultó que por cualquier cosa nos alcanzó a dar el resfriado.
ahí la idea es implementar una dosis un poquito más alta, como para, sí, como para utilizarlo de forma correctiva. Entonces ahí uno lo que generalmente les recomienda es que traten de lograr entre 75 a 80 miligramos de zinc al día. Y ahí es importantísimo que lo implementemos en las primeras 24 horas que aparecen los síntomas, Hola, eh, porque eso ayuda a ¿cómo estás? A mil. ¿Dónde andas? ¿Estás en DC o dónde? activado. Ah, ya. Listo, entonces ahí, como les decía, digamos que cuando uno lo usa de manera correctiva, lo que hace el zinc es evitar que el virus se siga replicando y eso frena como el avance del resfriado, incluso hay personas que ni les llega a dar. Entonces son dos ayuditas que pueden servir mucho pues antes de carrera. Bueno, ya vamos a hablar ahora de la ayuda ergogénica por excelencia durante carrera, que es básicamente la cafeína. Como sabemos, la cafeína es uno de esos, sí, como esas ayudas ergogénicas con mayor evidencia científica. Básicamente lo que hace es como generar una menor percepción de esfuerzo y dolor durante la actividad física. También tiene, digamos que, beneficios en la parte del sistema nervioso, como en el tema de la concentración, del enfoque, de la toma de decisión. Ahí la idea con la cafeína es como utilizarla haciendo un cálculo pues de acuerdo al peso que nosotros tenemos. Entonces, generalmente el rango o el rango recomendado de cafeína es entre 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, ahí, y lo que uno siempre les dice, para probar tolerancia, empiecen por el límite inferior de ese ranguito, empezar por 3, hacer el cálculo con el peso e ir probando, porque el tema de la sensibilidad a la cafeína sí es súper importante probarlo, porque nosotros, pues digamos que genéticamente hay dos polimorfismos que nos hablan mucho de la forma en la que uno no, pues como que responde a la cafeína. Hay personas que son súper sensibles a la cafeína, que con poquito ya empiezan a sentir, por ejemplo, esa taquicardia, como la sudoración en las manos, como esa sensación de frío en las manos, y hay personas que necesitan estar o en el límite superior de ese ranguito o incluso un poquito más para lograr ver como alquito del beneficio. Entonces ahí es súper importante como ir probando de a poquitos. Por ejemplo, cuando están tan acostumbrados a la cafeína o por ejemplo si en el día a día toman mucha cafeína, algo que uno les recomienda mucho es que por ahí 1 o 2 semanitas antes de carrera traten de disminuir o idealmente eliminar el consumo de cafeína para mejorar esa sensibilidad, porque como les decía al principio, cuando uno utiliza la cafeína de manera pues como permanente, lo que pasa es que uno va perdiendo como esos receptores que uno tiene en la célula sí, a los cuales se une la cafeína, y eso hace que la sensibilidad o el efecto que tú sientes sea cada vez mejor. Entonces, cuando nosotros suspendemos, digamos que la célula, por decirlo de alguna forma, se vuelve más sensible, y ahí digamos que vamos a poder como notar de nuevo el efecto pues como ergogénico, como ese boom de energía. Entonces eso también es súper importante tenerlo en cuenta. Con la cafeína pues hay varias presentaciones. Yo creo que de pronto las marquitas que uno más suele ver es como la de, por ejemplo, la de 226ers, también está de Allmax. Pero, por ejemplo, hay otras presentaciones que a mí, por ejemplo, me parecen muy, muy interesantes. Están, por ejemplo, las gomitas de cafeína, también son muy, muy buena opción, y, por ejemplo, son excelente opción cuando uno necesita tener ese efecto súper rápido, porque resulta que la cafeína en gomas puede llegar a tener un efecto más rápido, incluso este puede aparecer como a los 10 15 minutos de su ingesta, pero pues obviamente para eso hay que masticarlo por lo menos unos 5 minutos, y eso básicamente sucede porque la cafeína se absorbe a través de la mucosa oral y de la mucosa esofágica, y digamos que pasa directamente al torrente sanguíneo para ser utilizado. Caso diferente que sucede, por ejemplo, cuando es en pastillitas, porque en pastillitas, digamos que la cafeína tiene que ir hasta el intestino para absorberse, tiene que pasar por el hígado para metabolizarse. Entonces, hacer todo ese recorrido, digamos que le toma un poquito más de tiempo, pues para poder ser utilizada y pues como, sí, como ver ese efecto ergogénico. Entonces ahí, por ejemplo, esta opción de las gomitas me parece muy interesante. Incluso uno creería pues también que el utilizarlo en geles también puede generar, por ejemplo, pues que en la mucosa oral y en la esofágica haya un poquito más de tiempo de contacto, y que también el efecto sea un poquito más
sí, como más temprano. Entonces ahí, por ejemplo, pues como sabemos, hay muchos geles que tienen como cafeína. Ahí, por ejemplo, les quería mostrar este de Enervit, que de hecho lo lanzaron hace poquito, que también tiene cafeína. Entonces, por ejemplo, también puede ser una buena opción como utilizarlo a través de los geles. Incluso ahí, por ejemplo, y como tipcito, yo creería que si uno... come el gel y de pronto lo sostiene un poquito como en la boca, yo creo que eso puede ayudar a que el efecto se vea un poquito más rápido. Entonces también puede ser algo que pudiésemos implementar, pero pues marcas pues, con cafeína también hay otras. Por ejemplo, sé que Never Second tiene, la gran mayoría de las marcas de geles tienen Never Second, Precision Fuel, 226ers, o sea, marcas es lo que hay. Y ahí, por ejemplo, si de pronto quieren probar pues el utilizar la cafeína con geles, ustedes saben que ahí en la tienda Threshold nosotros tenemos como esta referencia. De hecho, hace poquito la incluimos por si de pronto quieren probarla, pero sí es una ayuda ergogénica súper buena y que yo creo que vale la pena probar. Bueno, y por último, las estrategias o las ayudas ergogénicas que podemos utilizar ya, digamos que después de carrera, más en miras como a recuperarnos, a reparar esas microlesiones que se generan con sí, como con la carrera, con ese esfuerzo físico tan grande. Hay dos básicamente. Lo primero, pues, es el conocido recovery, porque obviamente el recovery al tener proteína y al tener carbohidrato, primero nos ayuda sí, como a lograr esa reparación de las microlesiones que se generan pues con la actividad física, con ese esfuerzo. Y lo otro es que también al venir el carbohidrato, digamos que ahí incluido, eso también nos ayuda primero a proteger la función de la proteína y que se utilice en su totalidad pues para hacer esa reparación de la masa muscular, pero segundo también nos ayuda a hacer una resíntesis de glucógeno muscular pues de manera más eficiente, porque a diferencia pues como del tema de la proteína y de qué tan rápido se tiene que consumir después de un entrenamiento, ahorita se sabe que, por ejemplo, la ventana anabólica, pues con respecto a la proteína, es mucho más amplia de lo que uno creía. Antes se creía mucho que uno tenía que básicamente bajarse de la bicicleta y embutirse el recovery, porque esa proteinita, si no se consumía en esa franja de 30 minutos, se creía que no servía para nada. Y ahorita en realidad se sabe que esa ventana anabólica es mucho más grande. Incluso hay personas que pueden tener una ventana anabólica incluso de 24 horas. Pero entonces con el tema de los carbohidratos sí es un poquito diferente, porque pasa que recién nosotros terminamos la actividad física, entre más pronto le podamos dar ese carbohidrato al músculo, él va a estar como más predispuesto utilizarlo, a resintetizar esas reservas de glucógeno muscular. Entonces, con respecto al carbohidrato, sí, entre más pronto, muchísimo mejor. Y ahí digamos que con los recoveries hay algo que yo siempre les digo, y es que hay que mirar esa relación carbohidrato-proteína, porque es súper frecuente ver unos recoveries que les aporta un montón de carbohidratos. Yo incluso he visto relaciones 4-1, 5-1, o sea, una cantidad de carbohidrato exagerada y un poquitico de proteína. Y ahí digamos que lo más versátil y lo que uno de pronto más les recomienda es como buscar esos recoveries que son relación 1-1, que por ejemplo aquí tenemos el de CIS, el de 226ers, este de GU incluso es un poquito más alto en carbohidratos, llega a ser 1.5-1. Entonces la idea es como irnos por esos recoveries y que de pronto, no sé, si por ejemplo la guía de alimentación durante el entrenamiento les pide una relación un poquito más alta, lo que podemos hacer es como reforzar un poquito más en el carbohidrato, ya sea con fruta, con avenita en hojuelas, no sé, incluso ahorita yo les estoy recomendando mucho el Nestum porque se mezcla muy bien con la proteína y pues a la final digamos que resulta un poquito más práctico que de preparar el recovery que por ejemplo, no sé, ponerle fruta y tener que utilizar una licuadora. Entonces también funciona súper bien. Entonces la idea es como tener esas cosas en cuenta. Ahí, por ejemplo, también algo que uno les podría recomendar con respecto al recovery es de pronto fijarnos mucho como en el perfil de aminoácidos, en el aminograma, y buscar y garantizar que esa proteína que te aporta, pues como el recovery sea de buena calidad y que por lo menos de leucina nos aporte 2 gramitos, 2 a 2.5 gramitos, porque pasa que la leucina es ese aminoácido que desencadena como una serie de, sí, como de señales metabólicas, de cascadas metabólicas, que le dicen al músculo que se tiene que reparar, que tiene que sintetizar nuevo tejido. Y ahí teniendo en cuenta que después del entrenamiento lo que nosotros estamos buscando es recuperar ese tema de la leucina, tiene que estar bien sí o sí. Entonces esas son también cositas que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un buen recovery. Y la última estrategia o ayuda ergogénica
yo creo que no es tan frecuente que uno la use, pero sí también tiene mucha evidencia científica, es el tart cherry. El tart cherry es básicamente como el extracto como de la cereza amarga, y ahí digamos que la función de ese extracto es básicamente como aportarnos antioxidantes, fitonutrientes que ayudan a reducir el dolor muscular de aparición tardía o como se le conoce también agujetas y el dolor articular, y pues eso ayuda a que nosotros nos recuperemos de manera más rápida y más eficiente. También como es sí, como una ayuda ergogénica que también es conocida por su poder antioxidante, ese poder antioxidante también nos puede ayudar a neutralizar los radicales libres que pues, se producen por el estrés oxidativo que generan las altas cargas del entrenamiento o incluso esos esfuerzos físicos como tan demandantes, y pues eso ayuda sí, como a mejorar la recuperación. Pero entonces pasa, y como les venía diciendo, pasa con el tart cherry que al tener un poder antioxidante tan grande, no es ideal utilizarlo de manera permanente, porque como yo les decía, cuando uno utiliza estrategias, pues como muchas estrategias antioxidantes, de pronto muy concentradas, eso sí nos puede inhibir un poquito como las adaptaciones al entrenamiento. Entonces la idea del Tart Cherry es básicamente empezarlo 5 días antes de la carrera y mantenerlo por unos 2, 3 días más como para ayudar en esa recuperación, pero ya al hacerlo de manera permanente, digamos que no es tan recomendado. De pronto uno podría buscar implementarlo, no sé, por ejemplo, en el día de descanso total. Generalmente uno antes del día de descanso total ha tenido un fondo, una sesión muy exigente, entonces, por ejemplo, en el día de descanso puede funcionar bien, o incluso en el día de descanso activo también podríamos utilizarlos, pero la idea del Tart Cherry es como utilizarlo principalmente como alrededor de los eventos de la carrera. Y, por ejemplo, este Tart Cherry uno también lo recomienda mucho cuando tienen carreras por etapas, porque el Tart Cherry les ayuda como a agilizar los procesos de recuperación cuando de pronto no hay tanto tiempo pues, para hacerlo. Y por ejemplo, nosotros por eso vemos que los ciclistas del World Tour lo utilizan en esas grandes vueltas, porque pues obviamente ellos literal no tienen como mucho tiempo para recuperarse, entonces todas esas son como ayuditas que les ayudan como a amanecer un poquito mejor para el otro día. Pero entonces ahí digamos que la conclusión de todo esto y algo que yo también quería mencionarles es que antes de pensar en suplementación, es importante que nos aseguremos de hacer lo básico de manera adecuada, porque también, y eso uno lo ve muchísimo en consulta, a veces utilizan una cantidad de suplementos, y muchas veces son suplementos buenos, incluso a veces hasta los utilizan pues con el protocolo que debería ser, pero entonces ya cuando uno va a evaluar la alimentación, resulta que no es la mejor. Y ahí como la imagencita lo muestra, la base para todo es primero garantizar una alimentación adecuada. Ya después vienen, pues, o en nivel de importancia, ya vendría después como el tema de alimentos deportivos, que son básicamente los geles, las gomitas, los hidratantes, y de últimas en la pirámide, que eso digamos que uno lo podría considerar como, como una ganancia marginal, está el tema de las ayudas ergogénicas y los suplementos. Entonces siempre empezar de menos a más, asegurarnos de manejar la alimentación de manera adecuada, consumir la cantidad de carbohidratos que necesitamos día a día, dependiendo, pues, obviamente de los requerimientos de cada uno de los objetivos de composición corporal, pero también de la carga del entrenamiento. Y ya, pues, de ahí en adelante, como ir incluyendo todas esas cositas, pues, como para ir viendo cada vez, sí, como más mejoras, pero lo básico es el tema de la alimentación. Bueno, y eso era todo lo que tenía por compartirles hoy. No sé si de pronto hay dudas, hay inquietudes. Recuerden que ahí, perdón, pueden activar el micrófono o pueden dejarlas en el chat. La idea es que aprovechemos este espacio. Hola, Alexa con Dani. Una pregunta. ¿Qué ayuda ergogénica podrías recomendar para, digamos, ciclistas que entrenamos a nivel del mar y tenemos competencias en la altura? Sé que es Ahí, difícil, pero ¿qué sí, ayuda podemos tener? mira que ahí la suplementación con hierro sirve mucho. Sirve mucho, y por ejemplo la idea o lo que se recomienda es implementar más o menos unos 100 miligramos de hierro elemental, empezarlo por ahí un mesecito antes de la competencia.
un mesecito o incluso un mes y medio, porque es que el tema de los parámetros, por ejemplo, hemoglobina, hematocrito, tardan más o menos 90 días en, pues, como en verse como esa mejora. Entonces, por ejemplo, eso es algo que uno puede hacer como un mesecito y medio previo a la carrera, empezar suplementación con hierro, eso ayuda muchísimo. Y el Anemidox, que ahorita ya lo vi por acá en el chat, es como el que uno más les recomienda porque además del hierro viene con ácido fólico y con B12, creo. Ale, y te sumo otra, los geles. Sí. Como están compitiendo en altura, hay más glucólisis, ya no se Ujú, oxidan tantas grasas, sino que hay más glucólisis, entonces se gastan más rápido las reservas, hay que comer más carbohidratos. Te ujú. leo las preguntas. Por favor. Em, Alex pregunta, ¿uno cómo sabe cuánta es la ventana anabólica? Uy, eso es muy difícil saberlo. Y yo no sé, o sea, yo creo que, no, ni idea. La verdad, ni idea. Hablemos la generalidad. Carbohidratos unos 30 minutos, proteína la comida que haya antes de acostarse. Sí, Todo yo, lo que uno pueda comer antes de acostarse a dormir. Yo diría que con la proteína es un poquito más amplio, pero hay algo que yo también siempre les digo y es que obviamente entre más pronto la podamos aportar, muchísimo mejor y el músculo sí va a estar como más receptivo como a recibirla y empezar esa reparación de las microlesiones de manera temprana. Entonces yo digamos que como por regla general o como para darles un datico, yo procuraría los carbohidratos, como dice Pablo, en los primeros 30 minutos y de pronto la proteinita sí hay como un poquito más de flexibilidad, pero yo intentaría hacerlo por lo menos en la primera hora, hora y media. Súper. El uso de nootropics, ¿qué evidencia tiene? Los nutrópicos ahorita es un tema que está empezando a ser cada vez más estudiado. De hecho, a mí me gusta mucho ese tema. Yo creo que también puede ser una charla más adelante. Y el tema de los nutrópicos, obviamente no todos tienen evidencia, pero hay unos ahorita que sí están empezando como a tener más evidencia. Por ejemplo, está la rodiola, la teanina. Bueno, hay varias cositas y digamos que básicamente lo que hacen los nutrópicos y es algo muy similar como a lo que hace la cafeína, es como mejorar el enfoque, la concentración, la toma de decisión. Entonces, sí, pues es como una línea de suplementación que promete, pero sí, pues es todavía muy nueva y sí, pues digamos que tampoco es que haya tanto estudio hecho, pero lo que ha salido ahorita sí muestra como ser muy prometedor. Súper. Esas de las cosas que les decimos que tiene que ir ganándose su espacio en A, ¿cierto? Ujú. Oscar pregunta, ¿se puede utilizar varias ayudas al mismo tiempo? Por ejemplo, nitratos y y betalanina. Sí, digamos que ahí se pueden utilizar, digamos que la gran mayoría no se contraponen. Por ejemplo, la única que uno sí pensaría que se puede contraponer es, por ejemplo, la cafeína y la creatina, pero, por ejemplo, esta combinación de nitratos y betalanina no, pues no genera pues como conflicto. Pero entonces ahí, por ejemplo, con la betalanina hay que tener una cosa en cuenta y es que es un suplemento que está pensado principalmente para esfuerzos máximo de una hora. No sé, digamos, esfuerzos tipo criterium, no sé, contrarreloj, como cositas así como más corticas. Y ahí básicamente lo que hace la betalanina, por ejemplo, es como retrasar un poquito como esa fatiga por la acidificación pues del músculo, porque cuando nosotros trabajamos como, sí, como a intensidades altas, lo que pasa ahí es que nosotros hacemos como una reutilización del lactato. A veces, pues antes se creía que era el lactato el que generaba como ese dolor muscular y ya se sabe que no es eso, sino que cuando nosotros utilizamos el lactato queda un hidrogenión, pues digamos que libre y ese hidrogenión hace que el músculo, pues digamos que se acidifique un poquito y eso es lo que genera como ese dolor muscular. Entonces ahí lo que hace la betalanina es básicamente funcionar como un buffer, que es básicamente contrarrestar como, sí, como esa acidificación y digamos que balancear un poquito el pH. Y ahí, por ejemplo, dentro de esa línea también se utiliza mucho el bicarbonato, pero el bicarbonato, pues, tiene una cosa y es que sí les genera mucha molestia gastrointestinal, entonces por eso uno no lo utiliza tanto. Y sí, pues básicamente eso. Súper. Por ejemplo, unos que se interfieren y que está muy de moda, mal de moda, es la utilización de cetonas durante la actividad física, Yo se los porque iba a interfiere con la absorción de los hidratos de carbono y ya hay estudios que han demostrado que no solo no mejora el rendimiento, sino que lo empeora.
Sí. Entonces, ojo con las modas, muchachos. Las cetonas durante el ejercicio no van. Son Yo, después de, ni antes, son después de que se utilice. exacto, yo les iba a poner como esa partecita, pues como en la charla, pero a la final decidí que no, pero sí podemos hacerlo como, como más adelante, una charla solo sobre las cetonas, porque sí es algo que está muy, muy de moda, que muchas veces pues como que lo utilizamos porque vemos que no sé, que en algún momento, por ejemplo, los del Jumbo lo utilizaron, pero eso se sabe que no les dio pues resultado en la forma que ellos esperaban, y como lo dice Pablo, sí el momento menos indicado para consumirlo es antes o durante la actividad física, porque eso sí puede inhibir un poquito sobre todo como la oxidación de esos carbohidratos. De pronto si hacemos la charla, pues ahí tocamos esos temas. El momento en donde uno lo recomendaría un poquito más es como después de la actividad física, sobre todo cuando hay un periodo muy corto como de recuperación, por ejemplo, en las carreras por etapas, podría funcionar más o menos, pero ahorita el mayor, como, sí, como la mayor evidencia científica que al parecer tiene, es que ayuda a generar como aumentar la eritropoyesis, es decir, que ayuda a mejorar los parámetros, por ejemplo, de hemoglobina, hematocrito, pero entonces ahí la idea igual es utilizarlo después de esos entrenamientos y de esos entrenamientos que estén encaminados como a mejorar como esa eritropoyesis, que Pablo me corrige si de pronto me estoy equivocando, que son básicamente pues los días de fondo y los días con intervalos en intensidad submáximas, zona 4 zona 5, y es básicamente eso. En efecto. ¿Cuál producto de hierro es bueno? Anemidox es una buena opción. Iofi también. Ujú. Aquellos que tengan como principio activo del hierro, el fumarato ferroso son la mejor opción. Y ojalá que vengan acompañados por vitamina C para mejorar la absorción. Em, Ahora, Alexa, si se está tomando Total Beat, luego y luego el Tar Cherry, ¿qué efecto tenemos? Pues ahí digamos que el tema con el tart cherry es básicamente pues ese como aporte de polifenoles, y ahí por ejemplo que eso también es algo que muchas personas no saben, por ejemplo la remolacha o sí como los nitratos también pueden llegar a tener como polifenoles. Digamos que no pasa nada si lo tomas como ahí seguido, pero como les decía, la idea es como tomarlo uno antes del entrenamiento y el otro después, porque digamos que ese es como el momento de consumo ideal. Muchas veces pasa que, por ejemplo, lo hacen al revés o hacen los dos al final, y sí, la idea es que los nitratos los tomemos antes y el tart cherry sí es como para después. Igual ahí tener en cuenta lo que yo les decía, o sea, dejarlo como para esos días en donde de pronto uno no esté buscando como generar tanta adaptación, más que todo como para recuperar, por ejemplo, después de carreras, como cositas así. Yo les recomiendo, por ejemplo, durante los microciclos de recuperación, puede ser una buena opción. Ujú. Y los días de descanso activo también puede ser una opción. Sí. Y ahí, por Como ejemplo, ahí, dime. dale, dale. No, no, para hacerlo como fácil y práctico. Y ahí, por ejemplo, ese Tart Cherry, pues, por ejemplo, cuando van a carreras así por etapas, además del tema de agilizar ese proceso de recuperación, de reducir como el dolor muscular inducido por el ejercicio, también les puede ayudar en algo más, y es a mejorar la calidad del sueño, que muchas veces uno sabe que cuando uno ha pasado por un esfuerzo físico, pues como muy, muy exigente, a muchas personas les cuesta como el conciliar el sueño, y resulta que la cereza amarga es una fruta fuente de fitomelatonina, entonces también les ayuda mucho en, pues como en esa partecita, y también les puede ayudar como a lograr un mejor sueño. Súper, súper. Acá preguntan, ¿los aminoácidos sirven como recovery? Ejemplo, yo tengo Aminox de BSN y a veces lo utilizo cuando hago rutas largas y exigentes. Bueno, ahí el tema con los aminoácidos o SAs, aminoácidos de cadena ramificada, es que son un suplemento que cada vez viene bajando más como en en ese ranking de clasificación de suplementos, porque digamos que lo que muestra la evidencia científica ahorita es que esos aminoácidos de cadena ramificada sí están implicados como en los procesos como en la activación de rutas, pues para la síntesis de masa muscular, recuperación de microlesiones, pero se ha encontrado que no funcionan tan bien cuando vienen aislados y funcionan mejor cuando hacen parte de una proteína completa.
Entonces, pues el de pronto utilizar un suplemento de BCAAs, pues como para reforzar, en realidad no es tan necesario. Yo ahí de pronto, pues para lograr una buena recuperación, me enfocaría más en lograr un buen aporte de proteína y asegurarme que esa proteína tenga un buen aporte de leucina, que uno les da como el ranguito de 2 a 3,5 gramos de leucina por porción, pero lo ideal sería estar entre 3,2 a 3,5. Entonces yo me enfocaría más bien en eso, porque si bien pues los aminoácidos, dentro de esos aminoácidos de cadena ramificada está la leucina, como les digo, cuando está así separadita, pues como que no cumple como tan bien su función. Entonces yo la verdad, pues no es un suplemento al que de pronto le invertiría. No pasa nada malo si lo consumen, pero pues en realidad pues lo que muestra la evidencia científica es que muy probablemente no nos sirva para mucho. Listo. Y ahí también hay que decir que pues cuando buscamos suplementos buscamos costo-eficiencia y los aminoácidos terminan siendo un suplemento muy caro que mejora muy poquito y la proteína que en muchas ocasiones es más económica, mejora más y las dos están enfocadas exactamente en lo mismo. Entonces, yo no le recomendaría comprar aminoácidos, sino proteína. Y ojalá que sea una proteína buena, ¿cierto? Que también hay proteínas muy malas. Ujú. Carol G pregunta, Carol G, ¿cómo? Pregunta por la betalanina. Bueno, la betalanina, como les mencionaba ahorita, básicamente lo que ayuda es como a reducir, como, sí, como a retrasar la fatiga. Con la betalanina hay que tener una cosa en cuenta, que eso también muchas veces no se tiene en cuenta, y es que hay que hacer un periodo de carga, y ese periodo de carga puede ir desde las 4 semanas a las 8 semanas. Entonces, por eso también, digamos que la aplicabilidad pues, de la suplementación con betalanina es un poquito compleja, pues por lo que toca hacer esa fase de carga. Y lo otro es que, y yo no sé si de pronto los que aquí ya han probado la betalanina se han dado cuenta que cuando uno la utiliza hay como, sí, como esa sensación como de picor en las manos, en la cara. Entonces también muchas veces resulta un poquito incómodo. Entonces, digamos que por esa razón uno muchas veces se va más por el bicarbonato, pero pues como les decía, el tema con el bicarbonato es que muy poquitos lo toleran, porque para lograr ese efecto ergogénico, como también pues reducir como esa acidificación del músculo, hay que utilizar una cantidad bastante elevada. Entonces sí es un poquito difícil. Alexa, pregunta Juan Ferro, ¿cuál es la dosis recomendada de Total Bits? Ya que en la tabla nutricional dice que tiene 2000 miligramos de beta-nitrato por scoop. Yo ahí le cuento a Juan Ferro y luego responde Alexandra. Yo me tomaba medio scoop todos los días en la fase de carga, desde un mes antes. Y el día de la competencia, la scoop completa. Así lo hice yo, pero ya le pegué. Sí, digamos que lo podemos manejar así. Ahí, como yo les decía, digamos que en teoría la dosis recomendada va desde los 350 hasta los 600 miligramos de nitratos, pero incluso yo he encontrado estudios que muestran que uno puede llevarlos incluso como hasta los 900 miligramos, y pues también está bien. Pero entonces este Total Bits, y como les decía también, es un suplemento que viene bastante concentrado, y el utilizar el scoopcito pues no es tan necesario. Con medio scoopcito que tú te tomes, ya con eso es más que suficiente. Pero hay, por ejemplo, por ejemplo, en una persona que sea un poco más grande, más alta, un poquito más pesada, uno podría buscar, por ejemplo, en ese día previo a carrera o incluso esa semanita previa a la carrera, hacer un poquitico más de medio scoop. Porque ahí, por ejemplo, y yo les cuento como desde mi experiencia personal, cuando yo empecé a probar los nitratos, yo pues obviamente sabía cuál era el requerimiento y todo, pero dije voy a probar como el modo de preparación que pone Total Bits. Y empecé a notar que cuando yo consumía el scoop completo, eso a mí, pues a mi parecer, pues analizándolo todo, a mí me generaba mucha vasodilatación, y a mí en vez de darme como o generarme una mejora en el rendimiento, yo sentía que, o sea, que se me iba la fuerza, o sea, como si estuviera pasando por una hipotensión. Entonces yo ahí sí dije, no, definitivamente hay que hacer medio scoop nomás, pero pues eso también puede variar mucho dependiendo de la sensibilidad, pues como de la persona, que eso sucede pues no solo por ejemplo con el tema de la cafeína, sino como con todos los suplementos. Siempre hay que probar antes como de implementarlo ya para carrera. Lo que acabaste de decir es súper importante, porque a mí, por ejemplo, yo cuando me tomo el medio scoop, como que pues, yo hago un acto de fe de que funciona, pero no siento mucho. Y creo en ir haciendo la carga y siento que con el tiempo me va mejorando el rendimiento, pero cuando me tomo el scoop completo, sí hay otra pierna ese día. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, bacano, chévere. Y algo que me pasaba a mí, por ejemplo, con el C90 de Never Second,
que traía 90 gramos de carbohidrato por termo y a mí me daba una hipoglicemia de rebote. Me terminaba yo vomitando en la calle porque me caía pesado de tantos carbohidratos que tiene. Y yo Sí, sí soy capaz de consumir 90 gramos de carbohidrato en otras presentaciones, pero en esa puntual, no. sí. Bueno, voy por acá con otra pregunta. ¿Qué opinión tienen alrededor de la coenzima Q10 y la arginina para mejorar la resistencia cardiovascular? Bueno, ahí con el tema de la Q10, que de hecho hoy estuve haciéndole como una revisadita así, como por encimita, la Q10 funciona principalmente como un antioxidante endógeno. Entonces, pues al ser un antioxidante pasa algo muy similar, no es exactamente como lo mismo que el Tart Cherry, pero pasa algo muy similar y es que sí ayuda como a la recuperación. Por ejemplo, también en personas pues con patologías crónicas también sirve mucho pues porque hace el tema de las, sí, como de las patologías crónicas es que sí genera pues como un estrés oxidativo más alto, una inflamación más alta. Entonces la coenzima CQ10 puede ayudar en eso. Eh, pero pues tampoco es que tenga tanta evidencia científica, pero sí también es uno de esos suplementos que ahorita se está empezando como a mencionar más. Yo creo que pues vale la pena de pronto hacerle el seguimiento, pero pues por lo menos yo en lo personal no sería algo a lo que de pronto le invertiría. Ya con el tema de la arginina, al igual que los nitratos y por ejemplo también la citrulina, generan como esa vasodilatación, porque tanto los nitratos como la citrulina y la arginina son precursores del óxido nítrico. Pero entonces con la arginina hay una cosa y es que no hay certeza de qué tan buena sea la biodisponibilidad. Si lo que tú estás utilizando como o aportando de manera exógena de verdad se vaya como a producir ese óxido nítrico. Porque pues digamos que ahí hay varias, sí, tiene que hacer como varios procesos pues para convertirse en óxido nítrico y dentro de esos procesos pues tiene que pasar por el hígado, o sea, hay varias cositas que al parecer están dificultando pues como que esa arginina se convierta en óxido nítrico, pero por ejemplo la citrulina al parecer sí pues tiene un poquito más de evidencia en eso, en ese aumento como de los niveles de óxido nítrico. Entonces, por ejemplo, pues de considerar entre la arginina y la citrulina, yo me inclinaría un poquito más por la citrulina, pero entre la arginina, la citrulina y los nitratos, el que gana ahí sobradísimo son los nitratos, porque son los que más evidencia científica tienen y los que sí están comprobados que impactan de manera directa como en los niveles de óxido nítrico. Súper. Ale, vamos a intentar dar las respuestas súper corticas, que ya ajustamos la hora, pero y nos faltan muchas, nos faltan 18. Vale. Entonces, vamos a intentar, pum, pegarlas ahí súper al grano. Yo sé que está muy bueno, pero también para respetar ahí tu tiempito. ¿Cuáles nootropics son los buenos? Pues hay muchos. Yo de pronto los que se me vienen ahorita a la mente son la rodiola y la teanina. Ahorita de pronto no se me ocurren más, pero como les decía yo creo que más adelante podemos hacer como una charlita sobre eso. Súper. Es que yo creo que hay para hacer una segunda charla de esto. Sí, Hay total. muchas ayudas ergogénicas. La parte 2 vendrá. ¿Cómo saber en qué altura sobre el nivel del mar puedo tomar cafeína? Pues realmente a cualquiera. Sí, pues el tema de la cafeína no está tan condicionado por eso. Ahí de pronto sí la recomendación que uno les hace es que lo utilicen en entrenamientos en intensidades altas o pues ya en carrera. Ahí, por ejemplo, incluso creería yo que la cafeína te va a ayudar con el tema de la altitud, porque va a aumentar la tasa de oxidación de las grasas. Mm, pues, Entonces, te va a ayudar, no te generaría un percance como con el tema de la altitud. Las cetonas, bueno, ya mencionamos cuándo se deben tomar y cuál es tu opinión de ketón y Q. bueno, ahí el Ketone IQ, la verdad, a mí no me gusta tanto, pues digamos que se puede utilizar, igual tiene pues como el efecto que se supone que tienen las cetonas, pero el Ketone IQ tiene algo y es que es un precursor de cetonas, no es un éster de cetonas, sino un precursor de cetonas. Y la cosa con los precursores de cetonas es que al provenir, por decirlo de alguna forma, como de un alcohol, generan mucho como esa sensación de borrachera, como que te sientes embotado, como si estuvieras, por decirlo de alguna forma, como prendido, como si tuvieses tomado alcohol. Entonces, pues digamos que no es algo necesariamente malo, pero sí les puede afectar un poquito como el tema de concentración, la toma de decisión
y sobre todo cuando lo utilizan antes o dentro del entrenamiento, que como les decíamos es cero recomendado, pero si tienen eso, entonces ahí uno con los suplementos de cetonas, uno les recomienda más que utilicen los ésteres de cetonas, pero con los ésteres de cetonas pasa algo y es que son suplementos más difíciles de conseguir y mucho más caros. Entonces, sí pasa eso con, con las cetonas. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, aquí, Listo. Venga, dale. acá les hago otra de las preguntas. ¿Y la L-carnitina en qué parte se puede aplicar de los entrenamientos? Esa si quieres la respondo yo. La L-carnitina no sirve para aumentar la oxidación grasa, no ayuda en el cambio de composición corporal, no sirve como quemador de grasa. Eh, sí sirve como antioxidante. O alguien me dice que opina diferente, pero hasta donde sé, sí sirve como antioxidante y se puede utilizar igual que el tar cherry Ujú, sí, para para recuperar, para disminuir los radicales libres durante los microciclos de recuperación, pero no se aconseja una ingesta crónica porque va a disminuir la capacidad adaptativa. ujú, sí, total, Es totalmente, muy sí. difícil hacer tar cherry casero. Sí. Pues tendrías que utilizar más o menos unos, entre unas, si no estoy mal, yo tenía ese datico, pero no lo recuerdo exactamente, pero creo que son como 80 cerecitas para lograr Es la imposible, sí, concentración. no, no, Ya, ya, ya. ya, sí, no. Listo. ¿Qué opinas? Eso que llevar un boleo de azúcar ni el berraco. Sí. ¿Qué opinas de la creatina? ¿Es pre o post? Bueno, ahí el tiempo de consumo de la creatina, digamos que no es tan relevante porque a la final uno lo que busca es como lograr esa saturación del músculo, pero por ejemplo, cuando uno va a hacer, por ejemplo, entrenamientos de fuerza, de fortalecimiento, de gimnasio, puede que sirva un poquito más el tomarlo antes porque la creatina, digamos que hace parte como de un sustrato energético que nosotros utilizamos como en esfuerzos muy, muy corticos y muy intensos, que es, por ejemplo, cuando uno hace pues el tema de fuerza que es la fosfocreatina. Entonces, pues digamos que no es irrelevante de pronto un poquito el momento, pero si de pronto uno quiere tener un poquito más de energía en ese tipo de entrenamientos, sí se puede utilizar en el antes. Pero entonces ahí con la creatina, y eso es algo que nosotros siempre le mencionamos, hay que tener una cosa en cuenta y es que la suplementación con creatina hay que considerarla y pensarla muy bien, definir si en verdad es importante o no hacerlo o es más como ay, no sé, no encuentro como ahorita la palabra, pero es básicamente porque el tema de la creatina es que la creatina nos puede generar como cierta retención de líquido intramuscular y esa retención de líquido sí nos puede poner un poquito más pesados. Digamos que la retención de líquidos y ese aumento en el peso sí puede variar mucho de persona a persona, pero puede llegar a ser hasta de 3 kilogramos. Entonces, por eso uno en deportes de resistencia como que sí tiene un poquito de cuidado con el tema de la suplementación con creatina, además de que no es un sustrato energético que uno utilice pues como de manera frecuente en deportes de fondo, de resistencia. Y decir que es una de las ayudas ergogénicas con evidencia A, súper buena, pero está más indicada en otro tipo de deportes. En el running está en un punto intermedio, que yo creo que lo debería probar cada uno porque puede servir para la mayoría. En el ciclismo, para esos que hacen criteriums y ciclismo de pista, también. Pero ya para el fondista, sobre todo para el escalador, habrá que probarlo. ¿Por qué? Porque sí puede tener beneficios, pero hay personas que hace que retengan más líquido que otras. Si es de las personas que las hace retener demasiado líquido, bueno, tocará pasar. Pero si no le genera ese efecto, podrá utilizarlo. En estos días leía ahí algo muy interesante y es que el consumir creatina junto con el recovery aumenta la velocidad de llenado de los depósitos de glucógeno. Entonces puede ser interesante para utilizar como junto con el recovery en las vueltas por etapas o en la carga de carbohidratos antes de la competición. Sí. Sí, hay, por ejemplo, y además de ese beneficio también se supone que pues al generar esa retención de líquido intramuscular, digamos que como tú lo dices, eso facilita que sí, que haya una más fácil resíntesis del glucógeno muscular, pero también se supone que ayuda a mejorar como el balance hidroelectrolítico, entonces también pues tiene ahí como sus cositas positivas como en deportes de resistencia, pero sí hay que mirar como el caso individual de cada persona. Ujú.
¿Se pueden mezclar Cordyceps y los suplementos de remolacha? Sí, pues yo creo que pues hasta donde yo sé no hay como ninguna, sí, como ninguna contraindicación. Súper. Se recomienda, bueno, la creatina, ya lo mencionamos. Mm, ¿qué se puede usar en lugar de la cafeína, pero que haga un efecto similar? La teanina. La teanina tiene un efecto como muy similar. No es exacto como la cafeína, porque con la cafeína uno siente sí más como ese boom de energía, pero sí también puede como ayudar como en esos mismos aspectos. Incluso hay suplementos que ahorita están empezando a combinar los dos, porque sí, al parecer los dos se complementan muy bien, pero sí son como muy similares. ¿La taurina también o no? Mm, no sé, yo imagino que sí. Yo creo que no, no es tan potente. No sé, me corchas. Lo dejamos para la charla, para el capítulo 2. Ajá. Lucas te pregunta, ¿nos podrías hablar entre la competencia de receptores entre creatina y cafeína? ¿Cuánto tiempo debería separarse en la ingesta? Bueno, ahí digamos que no sé tanto si hace como referencia al que compita por receptores, pero sí sé que lo que pasa con la cafeína y la creatina principalmente es el tema no tanto de cómo se utiliza una vez absorbido, sino como el cómo se absorbe, porque sí puede dificultar un poquito pues, la absorción de la creatina y pues obviamente al absorberse en menor cantidad, pues obviamente el tema de saturar el músculo pues va a ser un poquito más complejo y pues obviamente si no se satura el músculo pues no vamos a ver como el beneficio de la creatina, pero ya digamos que como a nivel endógeno que compita por receptores, la verdad no, pues no sé si sea tanto así como el mecanismo y la razón por la que de pronto uno, sí, como que recomiende pues como separarlos. Ahí en cuanto al tiempo de ingesta, yo de hecho pues le he buscado a ver si hay como evidencia científica con respecto a eso, pero no he encontrado así como un dato que nos diga, no sé, o sea, tiene que separarse por lo menos 30 o una hora. Yo de pronto le apuntaría a una horita, como para que, por ejemplo, normalmente cuando uno come algo, el tiempo como de, pues desde que uno lo come hasta que se absorbe en el intestino, más o menos suele ser de unos 20 a 30 minuticos. Entonces yo buscaría como separarlo por lo menos unos 40 minuticos, una hora como para estar seguros de que no nos interfiera ahí. Súper. Mello pregunta, ¿por qué usan después las ketonas? ¿Cuál es el beneficio? Genera eritropoyesis, aumenta los valores sanguíneos. Entonces, eso es lo que por ahora tiene evidencia, que hace que produzcamos más células rojas. Ujú. La espirulina, ¿qué tal? Espirulina es un suplemento que también ahorita está siendo como más mencionado, está siendo más estudiado, sirve para muchas cosas, pero la principal evidencia está en la reducción de marcadores de estrés oxidativo, como para contrarrestar como esos radicales libres que se produce, pues digamos que sí, con las altas cargas de entrenamiento, con los esfuerzos físicos como muy altos y muy prolongados. Pero, por ejemplo, y hay un dato curioso y es que como la segunda mejor evidencia científica que tiene la espirulina es en el tratamiento de los síntomas de la rinitis alérgica. También sirve mucho en eso, entonces sí, pues es un suplemento interesante que puede ayudarnos tanto a recuperar como, sí, como a tratar como ese tipo de cositas como de rinitis alérgica. Igual. A ver, yo les digo ahí, nosotros vendemos espirulina con 3 All Points, ¿sí? No sé si ya lo sabían, pero a mí me gusta ser muy responsable con esta información y yo les digo, ahora también lo están vendiendo como la cura de todos los males y la quinta maravilla. La Sí. evidencia científica le falta mucho para nombrarla en A, no está ni en B. Ujú. Entonces, también hay que tener cuidado y entender que hay que diferenciar el contenido de quien pues el contenido de quien los promociona y los vende versus el que es realmente científico. Nuestro producto es un servicio de entrenamiento. Nosotros les tenemos opciones entre eso, pero nosotros no nos dedicamos a eso. Ese no es nuestro negocio. Y les podemos decir con total tranquilidad que sirve como antioxidante, que no lo recomendamos para usar todos los días, lo recomendamos para utilizar las sesiones de baja carga o dentro de microciclos de recuperación o en la fase de tapering, que son esos días antes de competir,
y lo recomendamos para las personas que tengan rinitis alérgica. Esas son las dos recomendaciones que a día de hoy damos nosotros, que tienen muchas más supuestos beneficios, eso dicen, pero a la ciencia le hace falta demostrarlos. Porque es que aquí a un amigo le funcionó para X cosa, eso no es evidencia, ¿cierto? Eh, Se los digo porque sé que estos días ha estado súper de moda y pues nosotros lo vendemos y tampoco quiero venir acá a decirles eso es la quinta maravilla y sirve para todo cuando no tiene la evidencia. Em, Denis pregunta, ¿todos los días tomo suplementos zinc, omega 3 y citrato de magnesio? Me siento bien, pero es bueno. Sí, digamos que sí, si estás haciendo uso de ellos en las dosis adecuadas, si estás utilizando marcas pues que sean seguras, que sean confiables, pues no pasa nada malo que pues que los tomes todos los días. De hecho, sobre todo el omega 3 sí es un suplemento como de uso diario y que yo utilizo pues como en el 90% de las personas, porque si uno sabe que pues con el patrón de alimentación que nosotros llevamos en Occidente, el llegar a los requerimientos de omega 3 es muy difícil, entonces pues sí hay que utilizar como el suplemento de omega 3 de manera permanente. El citrato de magnesio, pues ahí hay que mirar si de verdad lo necesitamos o si por el contrario con la alimentación cubrimos pues como requerimientos. Por ejemplo, la cosa con el magnesio es que sí también hay que mirar mucho el tipo de magnesio porque dependiendo del tipo, él funciona más para unas cosas que para otras. Por ejemplo, este citrato ayuda mucho sobre todo como cuando hay estreñimiento, como temas gastrointestinales. Entonces eso también de pronto sería bueno como revisarlo. Y con el zinc, digamos que no está mal tomarlo pues como todos los días, pero uno generalmente sí se los recomienda principalmente como solo en el microciclo de recuperación, que es donde más suele como, sí, como tener resfriados y como les decía, previa carrera y por ahí unos 4 o 5 días después de la carrera como para blindarlos un poquito más desde esa parte inmunológica. Súper. ¿Qué tipo de carbo me es más recomendable para el recovery? Ejemplo, avena versus una bebida azucarada. Voy a dar lo que yo creo y tú me corriges si me equivoco. Depende de qué tengas que entrenar al día siguiente. Si al Ujú. día siguiente tienes alta intensidad o competición, azucarada. Si tienes al día siguiente una sesión de zona 2, un fondo no muy intenso o descanso total o activo, la avena. Sí. Pues digamos que ahí sí de pronto uno quiere ser como un poquito más específico y entrar a hilar más fino, se puede como manejar así, pero digamos que más allá de pues como el tipo de carbohidratos, ahí lo importante es que aportemos ese carbohidrato y que sean las cantidades adecuadas. Y sí, generalmente uno pues como en ese postentreno, uno sí busca carbohidratos entre un índice glicémico entre medio a alto, como para asegurar así como una recuperación rápida, como una resíntesis de glucógeno muscular rápido. Entonces, pues yo creería que cualquiera de los dos es válido, pero como te decía, sí, pues si uno quiere hilar un poquito más fino, puede jugar con ellos así. Súper, Ale. Muchas gracias. Cuando los suplementos como Total Bits o la proteína se compactan en el recipiente que vienen? Ah, ya. Me imagino que es como cuando se humedecen y se pegan como, sí, se hacen como masa. Sí. Pues digamos que eso no afecta como la calidad del producto. Obviamente, pues si ha sido almacenado en una temperatura bien, digamos que es normal que a veces pase eso, sobre todo con el Total Bits, ese sí tiende como a compactarse un poquito, pero entonces ahí, por ejemplo, tú lo puedes como meter a un procesador o no sé, incluso a la licuadora, pero mirando que la licuadora esté bien seca y como volverlo a pulverizar y no, pues no pasa nada malo, o sea, no le afecta como, sí, como la calidad del suplemento como tal. Súper. Y eso yo, por ejemplo, no tenía ni idea. Yo pensé que se dañaba. No, no, no. Pues desde que la fecha de vencimiento esté bien, no pasa nada. Uno lo puede como reprocesar y pues se sigue utilizando normal. ¿Qué tal son las pastas keto? Mm, las sales, creo que son las sales ay, ¿cómo es que se llaman? Sales de cetonas, algo así. Por ejemplo, hay No tres sé. tipos. Sí. Espera, si quieres, a Cristian Muñoz nos aclara a qué se refiere con pastas, si pastas es pastillas o pastas es el fideo y le Ok. respondemos ahí al finalcito. ¿Qué se sabe del Alka-Seltzer para evitar calambres? Mm,
Pues el tema con el Alka-Seltzer es que tiene bicarbonato de sodio, entonces digamos que en teoría podría funcionar en eso, tanto para disminuir como la acidificación del músculo, como para aportar algo de sodio, pero yo siento que eso es más como un efecto placebo, porque pues obviamente no alcanza como a tener las concentraciones que uno busca, pues para ver el beneficio como tal. No sé, ¿tú qué sabes de pronto de eso, Pablo? Yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Eso me ha salvado de un par de calambres por allá subiendo a letra. Entonces, pues evidencia científica no tiene, pero no Funciona. puedo negar lo que he sentido, ¿cierto? Y lo mismo, lo que decíamos ahorita del tema con el tema de la espirulina. Yo no voy a decir que eso es evidencia científica. Sería irresponsable de mi parte, pero me ha funcionado. Pero en algún momento me ha funcionado. Alex pregunta si la espirulina sí es buena, y ya les comentamos. Eh, Karol G pregunta, es decir, después de una ruta de fondo, ¿no se podría tomar Tar Cherry? La respuesta es, si el objetivo de tu fondo es mejorar, yo te recomendaría que no. Si haces un fondo, pero mañana tienes otro o es un día de carrera, sí, hazlo porque te va a ayudar para el día siguiente. Ujú, sí. Miguel Alberto dice, yo me siento como Popeye cuando tomo Total Beats. Uy, yo cuando tomo el scoop completo también. ¿Qué glicerol recomiendan en Estados Unidos que no se consigue el Lion? Yo tengo por ahí unas marquitas recomendadas que obviamente no son tan buenos como el Lion, porque como les decía, es que el Lion es demasiado bueno, está muy bien formulado. Pero es que ahorita no recuerdo exactamente las marcas. De pronto quedo ahí como con la tarea de mandarlas, pero sí hay como un par de marquitas, no son tantas, pero sí hay unas que, pues, que de pronto no podría probar, pero es que se me pasa ahorita los nombres. Espérame a ver si yo las Súper, encuentro. muchas gracias. Si son unas pastillas, ahí las puedes ver en el chat, Ale, las que nos decía Cristian. Ah, qué pena. Antes de eso me salté una pregunta de Alex Gómez. Ahí me disculpas. Yo tomo citrato de magnesio y resveratrol. ¿Es buena esa mezcla? Pues son dos cositas que sirven pues como para trabajar cosas diferentes. Por ejemplo, el resveratrol ahorita también es un suplemento que está siendo muy mencionado por el potencial antioxidante, porque al parecer retrasa un poquito como el tema del daño celular, el envejecimiento celular. Entonces sí se está empezando también a utilizar un poquito más. Y el citrato de magnesio, pues como les decía, es básicamente como para mejorar la parte digestiva. Entonces, pues digamos que no, pues no se contraponen, pero sí son dos cositas pues como diferentes. Súper. Eh, y no sé si viste ahí las pastillas. Están en el Sí, chat la foto. es que las estoy buscando, pero no las encuentro. Mm, ya las encontré por acá. Para revisar un poquito como que aportan. Mientras tanto, mientras vas viendo qué traen, yo voy a responder. Nelson pregunta, ¿el bicarbonato es malo? No, Nelson, el bicarbonato no es malo, incluso es una ayuda ergogénica con muy buena evidencia científica, ayuda como buffer, o sea, a contrarrestar esa acidez producto de la oxidación de los glúcidos por vía no, es que la oxidación de los glúcidos por vía no oxidativa de la metabolización de los glúcidos por vía no oxidativa, o sea, de toda esa energía que producimos sobre el FTP, sobre el umbral ventilatorio 2, es una buena ayuda ergogénica. Lo que pasa con el bicarbonato es que las dosis necesarias para un verdadero efecto ergogénica son altas. O sea, eso no es que uno le eche una pizquita de bicarbonato al agua y funciona. Necesita unas dosis alticas que por lo general necesitan ser entrenadas. O sea, si uno agarra y se tira la dosis recomendada por la evidencia científica, a la primera va a terminar con un daño de estómago no muy bonito. Entonces, uno debe agarrar iniciando más o menos por un tercio de la recomendación de la evidencia e ir subiendo conforme vaya mejorando la tolerancia hasta ser capaz de tolerar la dosis de bicarbonato que indica la evidencia científica. Entonces hay que irlo llevando a poquito. Muchachos, muchas gracias a todos de verdad y por los bonitos mensajes. Alexis, si nos puede finalizar
la grabación y hay un par de preguntitas más, las respondemos ya, dejemos hasta ahí la grabación, porfa. Alejandro dice, tengo un